¿Mejora? Hola. Perfecto. Listo, muy bien. Vale, bienvenidos. Mucho gusto. Mi nombre es Fabio Tuso. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy del ILS Pergamon. Muy bien, entonces, si tienen alguna duda o pregunta, estaré muy atento a sus preguntas en el chat. Bienvenidos a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares del territorio en Latinoamérica, Centroamérica y el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a explorar el ILS Pergamon de manera general, conociendo sus mejores aspectos y conociendo sus bondades frente a lo que es un sistema de gestión integral bibliotecario, ¿no? Muy bien, entonces un poco de Recorderis, nuestra compañía, pues es una compañía creada desde hace 16 años atrás, llamada Systems Link en el 2005. Luego viene varios cambios de nombre y en el 2014 ITMS Group se consolida como una empresa proveedora de servicios y emprende un largo camino en este momento del desarrollo tecnológico y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en nuestro portafolio de servicios, nuestra página web de ITMS Group, eh, ya se las compartimos en el chat para que puedan visitar nuestros productos. Sabemos que muchos de ustedes son nuestros clientes, así que los invitamos siempre a estar conectados en nuestra página web porque allí están todo el tema de nuestros eventos, todo el tema de nuestros webinars, cursos, capacitaciones de todos nuestros productos, ¿no? Entonces, en el 2015, la compañía adquiere Listeps, una herramienta coreana de última tecnología para la integración de búsquedas en tiempo real en las instituciones, en las unidades de información. 2007 se integra ITMS Analytics, un desarrollo mexicano, el cual hace todo el análisis de nuestras unidades de información en términos de estadísticas, de eh, counter, de análisis de las bases de datos bibliográficas, del análisis de los sistemas de información. Y en el 2019 se crea todo el esquema EPICA que compone todo el tema de descubrimiento, analítica, y Pergamon hace parte de este gran componente, como lo es ese software de gestión integral muy robusto que veremos el día de hoy. Y adicionalmente, en el 2020 se agregan dos productos muy importantes para la compañía, así como otros. Uno que es Alexandria, que es un software bibliográfico para bibliotecas pequeñas, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares. Un software muy fácil de usar, muy intuitivo, muy friendly, muy amigable. Y Bestmark, que es un gestor de metadatos, así al igual que otros recursos tecnológicos como libros electrónicos, como un paquete de bundles que ya hemos visto en varios webinars, ¿no? Muy bien. Eh, entonces vamos a entrar en detalle con el ILS Pergamon. Pergamon es un sistema integrado de bibliotecas, Integrated Library Systems, con el concepto que hoy en día permiten que los sistemas bibliotecarios no sean catálogos, sino que sean toda una herramienta de interacción, ¿cierto? Con los módulos académicos, con los módulos de contabilidad, con los módulos de usuarios, que sea totalmente integrado. Es decir, hoy en día nuestros sistemas bibliográficos no pueden ser aplicaciones apartes a nuestra institución o apartes a nuestra gestión bibliotecaria, ¿no? En unidades de información grandes. Es un ILS con más de 600 instituciones actualmente utilizándolo. Cuenta con grandes bondades porque es muy fácil de usar, es un software creado en Brasil, como lo mencionamos, más de 650 instituciones públicas, escolares, universitarias, especializadas, con un sinfín de instalaciones e integración, lo que ha permitido que se centre el concepto de Pergamon en el concepto de integración de todos los procesos. Cuando hablamos de integración de todos los procesos, hablamos que se hace absolutamente toda la gestión en el software bibliográfico. Es decir, no se trabaja como en algunas herramientas de software que genera reportes listados, sino que toda la gestión de compras, de adquisiciones, de catalogación, de inventarios se hace en la misma herramienta. No se hacen listados aparte, sino que todo se gestiona dentro de la misma herramienta. Eso es algo muy importante, que es el concepto de lo que es un ILS actual.
Entonces, como bien lo comentamos, esa principal integración pues está dada con el tema de descubrimiento, el tema de analytics y el tema del proxy. Contamos con total acompañamiento, total capacitación y entrenamiento. Toda su arquitectura es web, vía web. Digamos que es un concepto muy interesante en las instituciones que hoy en día los software se puedan abrir desde el sistema, desde un celular, desde una tableta, desde mi casa. Con estos tiempos de pandemia, muy interesante que los sistemas estén hoy día con arquitectura web. Muchos de otros sistemas presentan instalaciones de manera local o instalaciones en sitio donde tengo que conectarme en mi biblioteca o debo ir a la unidad de información a poder acceder a mi sistema bibliográfico. Hoy en día con la tecnología y los estándares es importante que esos altos estándares se den basados en la web, ¿no? En lo que son herramientas vía web. Muy bien, como lo comentamos, el software más utilizado en América Latina. Una de las principales premisas en el tema de análisis de software bibliográfico y en el tema de tomar una decisión de migrar hacia una herramienta, es importante que el software bibliográfico siempre tenga un eficiente y desarrollo constante, ¿no? De lo que se piensan en las bibliotecas. Por ejemplo, que la herramienta nos permita hacer el tránsito entre las bibliotecas, que se puedan hacer las solicitudes de libros y materiales y todo se gestiona dentro de la herramienta. Que mi proveedor pueda entrar al OPAC, al catálogo, y el proveedor de libros o el proveedor de bases de datos o de recursos bibliográficos de la unidad de información y conozca qué se está cotizando, qué se requiere comprar y que él desde ahí haga todo el tema de cotizaciones, de envíos de esas cotizaciones y se haga la trazabilidad de lo que mis facultades me están solicitando, qué se recibe, qué se acepta, qué no se acepta. Eso es, digamos, tener una herramienta moderna en la gestión de las bibliotecas, ¿no? Estandarización de datos, perdón, agilización de los procesos de catalogación, es decir, que con un solo clic se pueda, por ejemplo, copiar registros de otras bibliotecas, se pueda ingresar a un catálogo como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y se pueda copiar desde el mismo catálogo de la Biblioteca de los Estados Unidos, copiar el registro MARC, copiarlo en el sistema y que el sistema allí interprete. Eso lo hace Pergamon muy bien, muy ágil, donde se pueden copiar registros de otros catálogos desde los mismos catálogos de esas bibliotecas. Hablamos como bibliotecas nacionales, bibliotecas especializadas, y allí hacer de una vez la catalogación de los materiales, ¿no? O desde una lista, por ejemplo, de adquisición, si vamos a ferias del libro, si vamos a editoriales que nos están ofreciendo materiales, coger Excel, el Excel de las editoriales, cargarlo en el sistema y desde allí hacer todo el proceso de compras, de catalogación de las colecciones. A eso se centra el proceso de agilidad de catalogación. No estamos pensando en un sistema bibliográfico que nos permite digitar cosas, sino que nos permite hacer cambios masivos, cargar Exceles para catalogación, migrar esos datos de otras bibliotecas y compartir ese tipo de registros, ¿no? Tener un equipo fuerte detrás del trabajo de bibliotecas. El equipo de Pergamon tiene más de 30 personas en su desarrollo, tiene ingenieros de desarrollo en términos de software, en términos de parametrización, en términos de migración, en términos de usuarios. Digamos que es una mirada amplia al tema, es decir, al momento de optar por un cambio de software bibliográfico hay que pensar que no soy yo y dos ingenieros que vamos a instalar la herramienta, sino que es todo un equipo de desarrollo, ¿no? Toda una empresa detrás en el desarrollo y empezar la herramienta de manera constante. Este tema de integración de los procesos, entonces, por ejemplo, que el sistema se conecte con el sistema académico y si hay una baja de un usuario en el sistema académico, el sistema interprete que el usuario está bloqueado, que está desmatriculado y que esos procesos de las bibliotecas no sean como islas, ¿no? Como les pasa en muchas bibliotecas donde mi sistema bibliográfico no está conectado y no agiliza esos procesos de integración. La reducción de costos es muy importante en términos que nos permite saber que la licencia es total, es decir, no voy a pagar más por tener la parte de las redes sociales en el catálogo, no voy a pagar más por tener el cambio visual, no voy a pagar más por tener más catalogadores, no vamos a pagar más por tener un mayor número de usuarios en las bibliotecas universitarias o si ingresaron 1.500 estudiantes más, no porque el software tiene que cobrarme
1.500 usuarios más si yo tengo acceso total a la licencia. Entonces es muy importante pensar que con la compra del software bibliográfico tengo acceso a todas estas bondades, ¿no? La participación en una red Pergamon, esa red Pergamon hace reuniones anuales en Brasil. Con tiempos de pandemia hace 2 años no se ha podido hacer, pero es muy chévere poder ir a participar, conocer esas experiencias en Brasil, intercambiar opiniones, mejorar el software con las sugerencias de los mismos usuarios, y en la misma participación de esa red Pergamon que se da acceso cuando se adquiere la herramienta, acceder a compartir estos foros y estas opiniones, ¿no? Como mencionamos, un software sin límite de usuarios ni conexiones, y la licencia total sin elegir módulos como tal. Entonces hay que pensar que no estamos adquiriendo un catálogo. Es uno de los grandes errores hoy en día en las bibliotecas. Vamos a mejorar nuestro catálogo, vamos a cambiar el catálogo. No, debemos pensar en una herramienta de nueva generación que me permite nuevos servicios, que evita múltiples bases de datos. Muchas bibliotecas tienen bases de datos de usuarios, bases de datos de las mallas curriculares, bases de datos de libros. No, todo debe estar en el mismo sistema, entendiendo que todo interactúa. Decidió proporcionar servicios frente a la búsqueda, digamos que tenga reportes muy puntuales de los que están buscando mis usuarios, de qué necesitan mis usuarios, qué listas se crean en el sistema y demás. Su arquitectura se basa en servicios, se construye usando cosas abiertas. Muchos del software permiten como que este es nuestro catálogo y no se puede modificar. No le puedes cambiar el nombre. Cambiar el logo es un problema. Cambiar los colores es otro problema. Necesito un reporte de tal manera, no se puede mejorar porque no hay esa flexibilidad. Es importante pensar en esa flexibilidad en la hora de pensar en un software bibliográfico, ¿no? Y acá vemos algunas comparaciones frente a software de OLS, es decir, que el software nos busque por relevancia, sí, por lo que los usuarios están buscando. Van a ver los filtros ahora en el catálogo, tiene filtros muy especializados, llegar al punto de búsqueda por el número topográfico, las temáticas, las facultades, las novedades, los objetos digitales. Es muy interesante esa organización de búsquedas. Tener un único punto de gestión, cuando hablamos eso es que todo se haga dentro del mismo sistema, no como, ok, te mandé por correo el Excel del inventario de la biblioteca y entonces yo tengo que entrar a cargarlo como bibliotecario. No, que eso se haga en la misma herramienta. Eso es que sea un único punto de gestión, que toda la trazabilidad de las compras se hagan en el sistema, que las facultades tengan sus rubros creados en el sistema, se descuente esos compras y sabemos si pedimos 10 títulos de una facultad, me llegaron solamente 2 y tenemos seguimiento de esa trazabilidad. Eso es lo que debe hacer un sistema actual de gestión, ¿no? Una interfaz amigable, tener búsquedas por facetas, búsquedas por filtros muy especializados, por autores, por materiales, por títulos, por diferentes opciones, digamos, de esos contenidos o búsquedas. Contenido enriquecido, que mis usuarios puedan, ¿cierto? Hacer el tema del análisis de los libros, las reseñas, valorar los libros, coger los contenidos y agregarlos a sus cuentas, tener un cuadro simple de búsquedas, que el sistema me permite identificar qué están buscando mis usuarios y no encontraron en el sistema. Un reporte muy importante. ¿Qué buscaron ayer mis usuarios y no encontraron en el sistema? Eso nos permitiría hacer todo un análisis o desarrollo de colecciones, ¿no? Frente a las búsquedas. Tener todo el tema de formato Dublin Core y formato MARC en el mismo catálogo, que yo pueda configurar el sistema con el fondo de la foto de mi biblioteca, el fondo de servicios que está haciendo la universidad, digamos, hacer esa configuración muy autónoma. Tener una versión móvil sin aplicación, abrirlo desde el celular, que mis usuarios puedan llegar desde un QR desde la biblioteca y les abra desde el celular y puedan desde el celular buscar sus materiales, renovar los materiales, sin ninguna aplicación y sin costos adicionales. Es muy importante este concepto. Todo el cambio visual del OPAC por parte del usuario, que el usuario pueda cambiar los colores, por ejemplo, los tamaños, eso no lo hacen otros software. El tema de accesibilidad, digamos que tenga el tema de la accesibilidad para personas invidentes, el manejo de sílabos o planes de enseñanza es algo también muy novedoso y único en Pergamon, que podamos gestionar los sílabos por programas,
por facultades, por listados propios de cursos. Por ejemplo, si hay un curso de enfermería los fines de semana en la biblioteca, en la universidad, conozcamos cuál es la lista de esta malla curricular y hacer la gestión de esas compras y hacer la gestión de eso por programas o por facultades. Muy interesante. Al igual que listas o listados particulares de cualquier unidad especializada, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, de una biblioteca especializada en petróleos, entonces, ¿cómo podemos hacer esas listas, tanto físicas como digitales? Recordemos que hoy en día el software bibliográfico no debe centrarse solamente en el sistema físico, sino en la integración de mapas digitales, de objetos digitales, de audios, de videos, y todo eso lo hace Pergamon muy bien, ya lo verán en el catálogo. La vinculación del QR, todos sabemos hoy en día cuando vamos a un restaurante, pasamos el QR por el celular y sabemos que podemos llevar el menú, la carta, eso mismo debería ser hoy en día el sistema bibliográfico. Pasar el QR, lo vamos a hacer, y llevar la referencia bibliográfica, los datos de catalogación, yo irme al estante, buscar el material a partir del escaneo del QR desde el celular. Muy interesante el concepto. Los datos estadísticos dentro del catálogo, saber cuánto se prestó de una obra, cuánto se ha renovado, cuánto se prestó por años, es interesante. Conocer la sugerencia de los registros desde el mismo catálogo y visualizar los registros de autoridades. Hablamos mucho de temas de los autores, de las temáticas, pero eso nos permite que se recuperen. Por ejemplo, si yo estoy interesado en Pablo Neruda, en un autor que yo desde mi cuenta, o un autor brasilero o un autor peruano, desde mi cuenta pueda hacer la selección y que una vez se catalogue ese nuevo autor, un nuevo libro, una nueva obra, una nueva temática, me notifique el sistema y me haga saber que hay esas nuevas autoridades, ¿no? El índice de esas autoridades, poner tener los autores de la A a la Z, los links a objetos generales desde la misma búsqueda, tener el acceso al link digital o no, el mapa dentro de la biblioteca, eso es muy, muy bonito para una biblioteca abierta, donde tengamos que diga, ok, el título está en el nivel 3 de la biblioteca, en el estante A5 y tener, digamos, ese concepto de mapa de ubicación. El menú principal de navegación, tener un menú principal donde yo tenga el objeto de los repositorios, las bases de datos, los libros electrónicos dentro del mismo sistema, ¿no? El módulo adquisición, es decir, que mis proveedores, lo que mencionábamos, entren en un catálogo con su cuenta ya asignada y ahí les aparezca qué se está comprando, qué se quiere cotizar y ahí hacer todo el proceso de trazabilidad, ¿no? La integración de redes sociales dentro del catálogo, mensajería, listas públicas o privadas, muy gestionadas. Y entonces aquí hay que pensar en temas de desarrollo, ¿no? Tener un desarrollo constante, en eso, un entrenamiento permanente en el manejo del software. Una puesta en marcha corta, una puesta en marcha no mayor a 3 meses, donde se migre. Tenemos experiencias de 3 meses de puesta en marcha con redes muy grandes de bibliotecas. La modificación de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? No como que este es el software, usted compró esto y es lo que compró. Eso no puede pasar hoy en día, debemos ser muy flexibles y eso lo permite Pergamon. Se adapta de acuerdo a las necesidades, las categorías, un control total por medio del software, por medio del cliente, es decir, que si yo quiero crear una nueva colección que se llame Blu-rays, pues yo como bibliotecario ingrese, modifique, ok, los DVDs ya no se van a prestar por 8 días, sino por 4, puede entrar a las políticas, voy a crear una nueva biblioteca que se llame Biblioteca Especializada en Medicina. Yo vengo, creo en el sistema y tengo total control o administración de la herramienta, ¿no? En algunos casos, como vemos, se limita a una comunidad, se limita, es desierto, no sé si tengo que esperar a que la comunidad desarrolle, por ejemplo, el préstamo entre las bibliotecas, por ejemplo, el tema del QR, es desierto, no se sabe cuándo va a salir, si en 6 meses, digamos. Y dentro del software comercial, algunos son muy restringidos, ¿no? O dependen de un equipo de desarrollo. Entonces, esas premisas son importantes. No depender de una comunidad, adaptación a mis necesidades locales, tener una arquitectura autónoma, no hay restricción de uso, que toda mi interfaz sea basada en la web, que sea un software estable, que tenga un desarrollo constante, que sea multilingüe, que toda mi documentación esté en español, ¿no? Y todos los manuales, guías y tutoriales estén 100% desarrollados.
Tener indicadores como estos, ¿no? Consulta en sala, qué circuló ayer, qué circuló por bibliotecas, tener esos reportes muy puntuales de usuarios con red, con correo, sin correo, apartados, libros que se vencen mañana, circulación por horas, son reportes que el sistema debería estar ya predeterminado para que yo con un clic y seleccionando mi biblioteca y mis categorías me genere el reporte. Muchos de otros sistemas generan listados, listado del número de préstamos, un Excel con el listado, pero no como tal reportes muy puntuales como una información. Cuando uno ve los reportes, los van a ver operar ahora en un momento, ve que el sistema genera muy detalladamente esos PDFs muy interesantes. Aquí tenemos nuevos indicadores, ¿no? Como los ítems que se borraron, por qué cambiaron de precio, los usuarios que están duplicados en el sistema, los usuarios ocultos. Todos esos reportes son reportes de control, de seguimiento, que debería dar uno un solo clic y saber qué está pasando. ¿Quién tiene permisos de catalogación? ¿Quién tiene permisos de préstamo? ¿Quién tiene permisos de agregar copias? Esos detalles deben ser muy específicos. No se debe pensar como el acceso a catalogación y ya, no, pero ¿qué tengo de acceso a catalogación? ¿No? Puedo agregar una autoridad, puedo hacer copia de registros. Ese nivel de detalle debe ser muy especial en bibliotecas especializadas y grandes. Las listas, los tamaños de colección, la rotulación dentro del mismo sistema. Bueno, una cantidad de informes que para esto los invitamos a que podríamos hacer una presentación mucho más detallada de, por ejemplo, de reportes de adquisición, de reportes de catálogo, que cumplen con todo esto. Aquí está una comparación dentro de nuestro mercado de ILS como empresas, digamos, como empresas constituidas multinacionales. Tenemos a Slibre, ¿cierto? A Aleph, con este número, Circe Inerts, Horizon, Innovate, Water Solution, una empresa norteamericana que está la COA como empresa fuerte multinacional, tiene 130. Algunas instalaciones son muy pequeñas del tema de software libre y hay que tener mucho cuidado con esto, porque son empresas que no tienen más de 10 instalaciones, no tienen más de 20 clientes. Es muy riesgoso el tema del software libre. Yo soy una persona que defiende mucho el tema del software libre, pero hay mucho riesgo en la toma de un software libre por temas de costos. Si yo estoy pagando por un software libre un costo menor y a mis directivas le digo voy a pagar 20 pesos y no 70, puedo perder esos presupuestos y el software puede bajar de pasar a tener un software muy robusto dentro del mercado a tener una herramienta de solamente catálogo. Entonces hay que pensar esos pros y contras. El tema del mantenimiento, no tenemos, digamos, esos desarrollos tan marcados como lo tiene el software comercial. Es una arquitectura muy fácil de usar, se puede instalar en los servidores de la institución o en la nube. La instalación es muy sencilla, aquí están los requerimientos técnicos. Los requerimientos del cliente: necesita una tableta, un computador con conexión a internet o superior, un Internet Explorer, ya no necesita instalar como anteriormente o algunos software el paquete para poder acceder al módulo de catalogación, no. Todo funciona con una URL donde ingresa tus usuarios desde cualquier sistema que tenga conexión a internet. Aquí un modelo muy bonito y es el tema de cómo se hace el harvesting o la metadata, cómo resuelve Pergamon. Por ejemplo, en Pergamon se pueden catalogar todo el tema de los libros electrónicos de la institución desde allí, las fotografías, el tema del software de la biblioteca, el museo. Si tenemos una entidad que tenga museo, Pergamon nos va a permitir hacer un módulo de museo y catalogar esas piezas museográficas. Por ejemplo, universidades que tengan museos de arte, piezas de arte, y generar sinergias con otros aspectos de la institución, ¿no? O piezas como o archivo que tenemos, por ejemplo, cartas, manuscritos, archivos de fondos muy importantes de comunidades religiosas o comunidades o trabajos que se estén haciendo de investigación en territorio. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de estudio de terrenos, allí se puede hacer todo el tema de la gestión de esas obras o de esas investigaciones, de esas tesis, digamos, de esos documentos o archivos técnicos, se pueden hacer desde acá. Entonces cumple, fíjense, con todo lo que debe tener una herramienta.
No solamente como que la catalogación de títulos y obras, sino que también tengo museo, archivo, fotografía, audio dentro de la misma herramienta. Y eso permitiría, por ejemplo, si tenemos piezas de fotografías, que Pergamon lo entregue por medio de un set de datos a repositorios internacionales, a identificadores, a Lean Data para poder compartir esos registros, o también que Pergamon haga la cosecha de obras como bases de datos o, por ejemplo, si queremos cosechar un repositorio especializado en temas de agricultura, venir y que Pergamon se conecte a ese repositorio y nos traiga los metadatos de esa interrelación que tengamos con redes o que tengamos con diferentes. Todo el tema de página web, soporte, canal de video, redes sociales y demás. Y aquí, sin duda, un sinfín de funcionalidades, ¿no? Voy a pasar esto un poco rápido. Esto es la integración. Siempre pensemos que las autoridades se deben integrar con el módulo de catalogación, con el módulo de inventario. Si yo estoy haciendo inventario, yo tendría por qué ver las autoridades. Las seriadas, tener el tema de las predicciones dentro del módulo de catalogación, que las seriadas se comuniquen con el módulo de adquisiciones, saber si yo le digo al sistema, este título es de carácter trimestral y el sistema me puede identificar la periodicidad de la adquisición y me diga, ok, este mes no llegó la publicación y te saque ese tipo de reportes. Toda la interrelación de estos módulos con el módulo del OPAC y toda la interrelación con el módulo de circulación de los materiales, ¿no? Voy a sentarme esto un poco. En catalogación tenemos temas muy importantes de REA, gestión de registros, importación de registros en lote, encuadernación, QR. Esta es la herramienta, ya la van a ver funcionar ahí en la interfaz. Muy limpia, en donde fíjense acá podemos poner, por ejemplo, el repositorio y él se conectaría al repositorio y hace la interrelación de diferentes redes, bases de datos. Acá, si tiene un candado es abierto, todo el tema de la organización, del acceso en línea, las carátulas, ya lo verán ahorita, lo vamos a ver funcionar. Todo el tema de la visualización, si yo le doy clic, por ejemplo, a un autor que me lleve a todas sus obras. Muchos de los catálogos presentan la ficha, pero no hay esa relación de las autoridades, no hay esa relación de las materias y no hay esa relación de las obras. Hoy día con el tema de REA es muy importante esa relación de obras y demás, ¿no? El tema de la biblioteca con el QR, entonces entrar ahí y ver el QR y el mapa dentro del mismo registro. Muy interesante, habría que hacer todo el levantamiento de las fotos, de esa ubicación, pero podría hacerse con facultades de derecho, perdón, de diseño, de arquitectura, donde nos ayuden a hacer el levantamiento de esto y pueden ser proyectos muy interesantes en la universidad. Y en general los procesos son los siguientes: la migración, son un mayor no a 3 meses, para bibliotecas grandes, bibliotecas pequeñas puede ser no mayor a un mes, donde se hace todo el análisis, la data y se carga. Bibliotecas pequeñas hablamos de 50.000, 70.000. Ya bibliotecas más grandes que tengan colecciones como 120.000, 200.000, pues el proceso va a ser más detallado. Hacemos migración de todo el tema del préstamo, renovaciones, usuarios. Lo importante para nosotros es que el sistema anterior pase totalmente en Pergamon y no se pierda tildes, no se pierdan comas, no se pierda ninguna información. El proceso de instalación de 2 a 3 días y el proceso de capacitación de semana a 2 semanas, de acuerdo al número de personas a capacitar, ¿no? Aquí hay algo muy interesante en nuestro modelo de negocio y es que, por ejemplo, esa negociación se puede diferenciar a 3 años. Es decir, si el costo del software vale 15.000, se podría pagar 5.000, 5.000 y 5.000 a esos 3 meses. Este costo se valida de acuerdo al número de usuarios, de acuerdo al número de colecciones que tenga la biblioteca o la unidad de información. Y a partir del tercer año, el costo se mantiene, no sube como lo hace, digamos, otro tipo de empresas o competencias que lo que hace es incrementar en un 15-20% su facturación anual. Para nosotros es importante mantener, llegar a ese nivel de negociación de 3 años que se puede distribuir y pasar al siguiente año, ¿no? Muy bien, eso es Pergamon, que hace parte del componente épica. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Estoy muy pendiente del chat, pero por ahora no. No sé si alguien tenga alguna pregunta para ya ver la herramienta en estos últimos 20 minutos que nos quedan.
¿Alguna pregunta de algún participante? Estamos muy atentos en el chat. Si necesitan alguna pregunta. Muy bien, listo, no tenemos preguntas. Muy bien, entonces vamos a ver la herramienta. Permítame. Vamos a abrir Pergamum. Acá. Buscando la herramienta. Bien. Aquí está. Permítame un momento. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos nuestro catálogo en línea. Vamos a ver el catálogo, es este que veíamos en la presentación. Voy a maximizar esto un poco. Este es un catálogo demo que permite, digamos, hacer todos estos tipos de filtros por todos estos tipos de formatos, la búsqueda avanzada, el tema de los libros electrónicos, las imágenes y los archivos. Fíjense en tener aquí todo en un solo lugar, ¿no? Si damos clic, por ejemplo, en libros electrónicos, el sistema, fíjense, puede permitir hacer este tipo de despliegues por colecciones, por fotografías y tener ese tipo de imágenes, por ejemplo, en la distribución, darle clic y entrar a la catalogación y conocer esos tipos de formatos. Entonces, miren que presenta muy bien detalladamente todo el tema de imágenes, fotografías, todo el tema de archivo, ¿no? En la gestión de las colecciones de archivo y tener lo que mencionábamos, el clic derecho, con un solo clic, perdón, acceder de inmediato a la obra o al documento o al dossier o a las cartas o al manuscrito como tal. Las nuevas adquisiciones, todo el tema de categorías por nuevas adquisiciones, por ejemplo, aquí podríamos tener por facultades, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, por cursos especializados, el curso de Curitiba o de la biblioteca, y ahí tenemos tecnología en gastronomía anoche, y tener allí esos listados por años, por cursos y demás. Al darle clic acá, tenemos todo el acceso a los registros bibliográficos que pertenecen a esas obras, como también por áreas del conocimiento para poder acceder a esos materiales, ¿no? Otros tipos de investigaciones y todo el tema de alto contraste. Una de las herramientas que tenemos implementadas en Colombia y en América Latina fuera de Brasil es el tema de BiblioRed. BiblioRed es la red de bibliotecas de Bogotá más grande y tiene ya parametrizado todos estos eh, búsquedas, fíjense por títulos, autores, serie, temáticas, números topográficos, todos estos tipos de filtros para búsquedas especializadas, ¿no? Si buscamos aquí, por ejemplo, por título, el sistema nos presenta, miren, de manera muy visual, es un sistema demasiado amigable con el concepto de un catálogo de última generación. Aquí está haciendo toda la búsqueda y hace, fíjense, el tema de el acceso a el versión móvil, miren, sin aplicación, como si yo estuviera desde la aplicación de mi teléfono para el banco, para el tema de una página cualquiera. Fíjense, tenemos acá los filtros por biblioteca, los filtros por materias, por años, por idiomas, por colección, por series, y una vez, por ejemplo, se ingrese la relación de estos títulos, fíjense, con otras obras. Al abrir el material, el sistema nos presenta toda la descripción, los estándares MARC, tenemos acá la descripción formato MARC, muy limpio, el estándar Dublin Core, nos presenta aquí los Dublin Core y la visualización estándar, que nos permite hacer varias cosas, por ejemplo, hacer la reserva de los materiales, venir con mi cuenta y decirle, quiero recibirlo en tales bibliotecas o en estas bibliotecas, entrar con mi cuenta y ahí hacer la solicitud de los materiales. Los ejemplares, para conocer, pueden escanear si gustan con su celular el QR, entonces se escanea como cuando uno va al restaurante y pasas el QR, fíjense acá, voy a hacerlo en mi celular, si usted puede hacerlo con su celular, y lo llevará y lleva los datos de la obra aquí al celular donde está el título del autor,
el número topográfico, y esto lo puede copiar, mandarlo a, al profesor, el profesor puede irse con el estante o el estudiante hacia los materiales, ¿no? Y todo el tema de la reserva, que hace todo el tema de la reserva de los materiales. Ya el sistema internamente, bueno, antes de cerrar esta parte, como ustedes ven, es un software muy visual para los usuarios. Ya está la parte administrativa, en la parte interna, que tiene todo el tema de los parámetros, entonces se puede hacer toda la configuración desde aquí, de los correos, de los calendarios, entonces con un solo clic ya en la parte administrativa. Por ejemplo, si yo voy a entrar a una sede y venir acá por sedes y por periodos, hacer todo el tema del bloqueo, ¿no? Digamos, de 2020, en enero, saber qué día se cerró la biblioteca y tener control de por qué se cerró, y que el sistema entienda todo este tipo de configuraciones. Todo igualmente es muy visual, por ejemplo, ya en la parte interna se puede hacer la configuración de estos fondos, lo que hablamos de accesibilidad, fíjense, tener los cambios de colores, que el sistema cambie de color para las personas con baja visión, que tenga múltiples formatos de estos cambios, todo el tema de accesibilidad, aumentar el zoom, ponerlo grande, pequeño y ponerlo en negritas. Esto lo hace desde el mismo catálogo de una manera muy interesante el sistema Pergamon a partir de su propio catálogo, ¿no? Muy bien. Ya en la parte interna, como mencionábamos, entonces fíjense en todo el tema de configuraciones, calendarios, parámetros, reservas. En la institución es posible hacer los parámetros de circulación, entonces venir a hacer toda la configuración de los números de días, números de usuarios, renovaciones, exportaciones, días hábiles, días no hábiles, devoluciones, absolutamente súper configurable a partir de esto. El módulo de adquisiciones, entonces fíjense que aquí se hace toda la trazabilidad. Es un módulo muy robusto porque permite hacer la compra, la selección y hacer todas las cotizaciones, por ejemplo, las ferias del libro, y hacer las modificaciones por programas, por facultades, por periodos. Entonces aquí, fíjense, tenemos esta selección. Lo primero que hace el sistema es buscar economía en la red Pergamon, el mismo Pergamon. Entonces economía busca los diferentes registros bibliográficos, se puede buscar por títulos, por filtros, y lo primero que hace es buscar dentro del mismo sistema. Entonces, por ejemplo, si esta obra, Café, Industria y Macroeconomía, estamos haciendo la selección, es posible verificarla, es posible ver los ejemplares, ver los registros bibliográficos, imprimir, y una vez sabemos que esta es la obra, es posible decirle, ok, de este necesitamos 10 materiales y el valor son $20, por ejemplo, o 20,000 pesos colombianos. La sugerencia, o 20,000 pesos mexicanos, y si es básica complementaria, y hacer las diferentes observaciones. Él lo que hace es agregar esa lista, y de esa manera es como el sistema hace este tema de análisis. Entonces podemos decir, ok, diseño de páginas web, ya no necesito 15. Entonces venimos y decimos que necesitamos solamente 8. Se hace todo el tema de el control de las adquisiciones desde esta parte, y luego de eso se hace todo el tema de las nuevas adquisiciones, la carga, la distribución. Esta pestaña que ustedes ven es la misma pestaña que tiene el sistema en los préstamos, en la catalogación, lo hace paso a paso. Entonces aquí vemos todo el tema de nuevas obras, donde se presentan, fíjense, las autoridades. Si yo busco García Márquez, el sistema me abre el módulo de autoridades y hace toda la búsqueda de los autores dentro del mismo módulo de adquisiciones. Entonces yo no tengo por qué digitar otra vez García Márquez o Pablo Neruda si ya está creada la autoridad. Entonces vengo aquí y hago la búsqueda del autor. Fíjense cómo lo hace muy bien el sistema, y hace el acceso a la autoridad y ya me pone los datos del autor, todo totalmente. Lo mismo pasa con el título, con la ciudad. Entonces si yo busco acá Quito, por ejemplo, el sistema hace esa búsqueda de esas autoridades y las agrega de igual manera. Igualmente las editoriales, ¿no? Son datos muy importantes en la adquisición. También la exportación del Excel
Dentro de la carga, entonces puedo importar esos registros, cargarlos y hacer toda la compra. Una vez se hace toda esa selección, se hace el proceso de distribución desde acá, puedo decirle a Pergamon, ok, este título de café que pedimos 10, vamos a distribuirlo de esta manera. Van 5 para la biblioteca 1, miren, se graba, y, por ejemplo, para la biblioteca 2 va 1, y él tiene el control de esas sedes, y aquí poder cambiar las cantidades, y después saber si me llegaron 2 de esta sede, qué pasó que no llegó, y tener todo el control desde acá. También poder poner las bibliotecas de quién está solicitando, la cantidad de dinero, ¿no? La persona que solicita, por ejemplo, aquí se pueden poner los líderes de las facultades y hacer todo el tema desde acá, la asignatura, todo el tema de la bibliografía, si es básica, complementaria, y ponerlo, si es a qué trimestre pertenece, si pertenece a un año, a un periodo, y hacer todo este tema desde el seguimiento acá. Entonces, piensen lo interesante de la integración, no es como eso, lo que me solicitó la facultad que me llegó por correo, no, se entra desde todo el módulo, dentro del módulo de adquisición, y él empieza a llenar eso. Una vez se hace esto, fíjense que él hace todo un resumen que se puede imprimir, nos muestra los costos y nos muestra pues todo el tema de los números, los solicitantes y demás. El módulo es muy robusto porque también permite hacer, por ejemplo, ya el tema de las licitaciones. Entonces, una vez teniendo esas selecciones, vienes acá y se hace todo el tema de la compra y la misma proceso, selección, distribución de las obras, el proveedor. Entonces aquí tenemos el proveedor, entonces aquí se pueden agregar esos proveedores o el código del proveedor, y que el sistema entienda qué proveedores agregar y hacerle la solicitud y poner el análisis de esas cotizaciones y los costos. Y una vez terminado eso, el sistema hace todo el análisis de esto y se puede enviar, por ejemplo, por correo, se puede imprimir esta cotización y hacer todo. Fíjense, estos son los tipos de informes que genera Pergamon, y hacer todo el tema de esto y enviárselo al proveedor y decirle, mira, necesito estas cantidades en esta cotización, y desde ahí hacer todo el proceso de manera muy eficiente, muy ágil. También como este tipo de informes, fíjense, enviar o hacer impresión o avisar al proveedor que estoy haciendo esta cotización y hacer toda la trazabilidad de estas cotizaciones desde acá, que se llaman licitaciones. Las búsquedas de informes, informes por facultades, informes especializados de esas adquisiciones. Miren, está todo el tema de los informes de adquisición por unidades de información, por periodos, exportar, imprimir, todos estos tipos de adquisiciones. En informes tenemos ya informes muy especializados por estadísticas, por ejemplo, o informes de circulación, por hora, por búsquedas, por usuarios, y hace una serie de informes muy interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos informes por categoría, y podrían ponerse fechas, y él hace la importación de, vamos a hacer un reporte, a ver, esta es una base de datos de prueba, pero no sé si nos genere, vamos a ver, si nos genera este tipo de informe, entonces de usuarios, y fíjense que hace este tipo, ¿cuántos alumnos? Con un solo clic, acá se puede hacer este tipo de informe. Vamos a hacer un reporte para que lo vean aquí, por ejemplo, en la red de bibliotecas de Bogotá, el informe de préstamos o los informes de búsquedas. Entonces, por ejemplo, ¿qué búsquedas se hicieron en el sistema? Miremos acá, podemos seleccionar por bibliotecas y poner, por ejemplo, por clasificación. Vamos a poner un periodo muy corto, vamos a poner del 19 al 22, es una red muy grande, al 21, vamos a poner esos 3 días, y él con un solo clic, miren lo que hace este tipo de informes. Asimismo se puede hacer informes por facultades, entonces se seleccionan las bibliotecas y él hace este tipo de relatorios. Vamos a ver acá, él lo está generando, voy a generar otro informe mientras que lo hace.
Por ejemplo, acá, por préstamos, vamos acá, por ejemplo, en circulación de materiales, préstamos generales, préstamos, o los libros de nunca prestados. Aquí, bueno, por pandemia algunas bibliotecas están prestando, otras no. Los tipos de material, miren las fechas, entonces vamos a ponerle aquí un periodo también corto, en serios ciertos días, entonces se pueden seleccionar los días, los tipos de préstamo y los préstamos como tal y hacer el relatorio. Miren el informe, miren, aquí nos trae las búsquedas en el catálogo por áreas del conocimiento. Entonces él toma todo el sistema de Dewey y nos presenta lo que más se busca. Ah, miren, filosofía, y él hace este tipo de barridos dentro de la base de datos. Muy interesante con un solo clic. Aquí tenemos los préstamos de esta biblioteca por periodo, entonces trae los datos y nos trae con un solo clic qué pasó en ese periodo. Lo mismo lo puede hacer, por ejemplo, por estadísticas. Si vamos acá a informes, entonces son informes muy bien pensados, porque yo como director o coordinador de una biblioteca vengo y simplemente doy clic y quiero conocer los usuarios por categoría o unidad de información. Quiero saber mis usuarios, vengo acá, selecciono la categoría, entonces quiero saber cuáles son niños de 0 a 7 años, bueno, de una facultad, de la biblioteca, por ejemplo, 1, y conocer ese tipo de informes. Ahí lo genera, miren, y nos trae, a ver, este no nos generó, este completa con nombre de usuarios, usuarios activos o inactivos, y la biblioteca usa. Cerramos, vamos cerrando esto. No voy a entrar nada, cuyos información. Es que algunas bibliotecas están circulando, otras no, entonces por eso lo está haciendo. Se les quedó bien. Pero esa es la manera como se dan los informes. Catalogación, miren, vamos a, ya para cerrar, en estos 5 minutos, tenemos acá, voy a buscar un título cualquiera, una obra, miren cómo el sistema con el código de barras hace todo la búsqueda del material y presenta todo el registro MARC muy limpio, con todos los datos ya de RA, etiquetas RA, etiquetas de autores, lo que hablamos de las autoridades. Fíjate que si yo estoy acá en este autor, voy a cerrar un poco algunas pestañas porque me está generando lentitud. Bueno, cerramos esta. Muy bien. Y acá está otra de los usuarios, lo genero. Y acá, entonces, fíjense, si yo estoy en el módulo de catalogación y quiero venir a buscar ese autor, él abre el módulo de catalogación y genera este tipo de búsquedas dentro del mismo registro. Esto mismo lo hace para acá, los despliegues, si es un autor, son todos temas de red ya muy configurados, ¿no? Los lugares de publicación, el año, Bogotá, si estoy buscando, doy espacio y él agrega los lugares de Bogotá, Ecuador, Quito, y él hace las búsquedas dentro del mismo sistema. Muy interesantes. El proveedor, el editor, ¿cuántas veces digitamos nuestros catalogadores? Y mira, el mismo sistema hace ese control de esas autoridades en todo lo que es REA, ¿no? Las etiquetas REA listas, los autores. Entonces aquí, por ejemplo, si estoy buscando novela estadounidense, doy espacio, él agrega las autoridades. Hace las búsquedas de esos autores en temáticas, en lugares de publicación, etc. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, pero tiene unas cosas magníficas, poner el resumen, la portada, la imagen, si el acceso es restringido, los enlaces, los ejemplares con niveles de detalle muy interesantes, como el nombre de la biblioteca, el proveedor, si fue donado, si es todo este nivel de detalles para una muy buena, importar esto desde la compra, entonces vincularlo al módulo de adquisiciones y solicitar un título más de esta obra desde acá mismo, dentro del módulo. Imprimir las etiquetas, piensen acá, venir y una vez estando acá, imprimir las etiquetas, seleccionar las etiquetas que quiero, ¿cierto? E imprimir y hacer toda la impresión de las etiquetas desde este.
enlaces a la conexión, enlazar registros, enlazar fotografías. Entonces, puedo enlazar esto con otra obra. Bueno, puse la misma obra, ¿no? Sería, por ejemplo, otro registro y hacer el enlace de las obras con autores o temáticas. Tener cosas como la impresión de la ficha catalográfica. Entonces, venir aquí, poner, gracias Johnny, poner esto para que lo impriman, mandarle desde acá la misma ficha, desde el mismo módulo, decirle al área de comunicaciones o de la entidad y enviarle la ficha catalográfica. Es muy robusto, muy robusto. Como ven, podemos tener una presentación muy particular, ya todo el tema de usuarios, aquí tenemos todo el tema de las unidades, los planos de enseñanza. Miren aquí el tema de los planos de enseñanza ya como para cerrar. Acá, por ejemplo, en circulación, tener los planos de enseñanza por las áreas o por las facultades, lo que hablábamos. Entonces, venir aquí y conocer que esta biblioteca tiene estos planos o estas facultades en el 2001 y generar acá todo el tema de las materias que se quieren agregar o temáticas a estas obras. Entonces, por ejemplo, esta es filosofía, estas son las listas. Queremos agregar nuevas copias, entonces venimos y buscamos dentro del mismo sistema las obras que forman parte de esta filosofía o de esta área, filosofía, y podemos buscar, fíjense, las obras relacionadas, cargar esos listados y hacer todo el seguimiento. Okay. El anticristo, esto forma parte. Venimos acá, se hace la selección y esto pasa a formar parte de esa lista. Miren, cuando le damos clic, él agrega todas los materiales a las áreas de agregados de las facultades por periodos, y una vez se hace eso, se hace toda la trazabilidad, ¿no?, de esos planos de enseñanza y las copias que hacen de relación con esto. Aquí lo está descargando y muestra el responsable, el periodo y la entidad. Bueno, muchas gracias, Johnny, y todos. Gracias por... Perfecto, Johnny. Sí, la pregunta es, ¿esto les llega a la grabación al finalizar la sesión? Si quieren, podemos programar con nuestro equipo de ventas en cada territorio presentaciones particulares de la circulación de los materiales. Si quieren ver el módulo de adquisiciones, el módulo de informes, el módulo de parámetros, mucho más al detalle, estamos disponibles para eso. Es un software muy robusto, como lo ven, y ya está operando en muchas bibliotecas grandes en Brasil y en muchos lugares. Así que muchas gracias, cumplimos con la hora muy puntual, son las 11, una hora. Gracias por su tiempo, seguimos en contacto, pendientes de nuestros nuevos webinars. El siguiente va a ser el de Bestmark, que es un gestor de metadatos, y vienen de todos nuestros productos. En nuestra página web está toda la información. Gracias a todos, que estén bien, gracias por su tiempo, un buen día para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, muy bien.